En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Leámoslo una vez más, quiero oírlos a todos. Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Otra vez, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Otra vez, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta tarde. Señor, muchas gracias porque tú estás con nosotros. Tu Espíritu Santo, Señor, está en medio nuestro para ministrarnos, para bendecirnos, para edificarnos. Así que te rogamos que a través de tu palabra seas tú, Señor, enseñándonos, seas tú, Señor, edificándonos, dándonos ese crecimiento en cuanto, Señor, al conocimiento tuyo. Por favor, Padre, en el nombre de Jesús te lo pedimos. Abre nuestro entendimiento. Señor, danos la capacidad de poder retener, Señor, las verdades tuyas, Dios eterno. Y desde ya, Señor, reprendemos todo estorbo del enemigo, todo sentir, Señor, que proviene del enemigo, lo reprendemos en esta tarde en el nombre de Jesús. Y te rogamos, Padre bueno, que seas tú, Señor, ministrándonos con tu pueblo. Gracias te damos. Amén, Señor, y amén. Tome su asiento, hermanos. Voy a tomar un tiempecito para poder, hermanos, compartirles acerca de este tema, propósitos de la creación. Cuando Dios realiza algo, cuando Dios, hermanos, hace algo, Él siempre lo hace con un propósito. Puede ser que el que Dios haya creado todas las cosas tengan más propósitos. Estoy seguro de que hay más propósitos por la cual Dios ha creado todas las cosas. Pero hoy vamos a estar viendo dos de esos propósitos. En este pasaje que hemos leído, la palabra dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Vemos que la palabra del Señor nos enseña que el que creó todas las cosas, ¿quién es? Dígalo fuerte, ¿quién creó todas las cosas? ¿Está convencido? Porque hoy en este tiempo en que vivimos, los sabios, muchos de los científicos creen que todo esto surgió por su propia cuenta. Entonces, esa es la idea, esa es la filosofía que se le está enseñando hoy a la juventud. Hay una filosofía, se llama la filosofía humana. Y esa filosofía enseña que el ser humano no necesita de Dios. Esa filosofía enseña que no existe Dios. Que todo lo que vemos vino a ser por una explosión, por un accidente. Y de ese accidente surgió todo lo que ahora nosotros vemos. Esa es la idea, esa es la filosofía que se está enseñando en este tiempo. Y hay muchos jóvenes que han recibido esa idea. Hoy hay un montón de jóvenes que creen que Dios no existe. Hoy hay un montón de jóvenes que creen que todas las cosas que vemos vinieron de ese accidente, de ese Big Bang
que le llaman. Yo todavía me acuerdo, me lo enseñaron en la escuela. Y que nosotros venimos de los monos. Tengo 40 y tantos años y hasta el día de hoy no he visto un mono que se haya tan siquiera cambiado algo. Pero esa es la idea diabólica que se le ha metido a la gente. Y hay muchos que lo creen. Pero damos gracias al Señor por la revelación de su palabra. ¿Por qué? Porque a través de la revelación de su palabra, Él nos hace entender que el que creó los cielos y la tierra es Él. Es Dios. Ese Dios invisible, ese Dios que usted no lo puede ver, pero que Él es real, Él existe. Entonces, por eso Él dice en este pasaje: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. O sea, póngale atención a esto, porque alguien me preguntó: pastor, ¿es cierto que hay varios cielos? Sí, le dije, claro. ¿Y dónde está eso? Ahí, Génesis 1:1. Solamente que nosotros a veces no le ponemos atención. Ahí dice: en el principio creó Dios. ¿Qué dice? ¿En qué tiempo está? Yo no sé si así se dice, ¿en singular o en plural? Jóvenes, ¿está en singular cielos o está en plural? Singular significa uno, plural significa más que uno. Entonces la Biblia dice que Dios creó los cielos. Eso significa que no solamente existe este cielo, sino que sobre este cielo hay otro cielo. Y sobre ese cielo hay otro cielo. Y esos cielos, Dios es el que los creó. Y después dice la Biblia que Él también creó la tierra. Todo lo que usted y yo vemos en esta tierra, hermanos, es Dios el que lo creó. Es Dios, hermanos, el que creó, hermano, los árboles, los animales, hermano, las estrellas, la luna, el sol. Nosotros, hermano, somos creación de Dios. Dios nos ha formado a su imagen y a su semejanza. Entonces vea, hermanos, Dios es el creador de todas las cosas. Jóvenes, tengan eso en claro, tengan eso en mente. Es Dios, convénzanse de esa verdad, para que al rato no anden creyendo de que estas cosas han venido por un accidente, sino que hay alguien que lo creó. Hay alguien, hermanos, que está detrás de todas estas cosas. Hay alguien, hermanos, el que le dio origen a toda esta creación, a todo este universo. Y ese alguien es Dios. Ese es Dios. Ese es Dios. Entonces, hermanos, que eso quede en su corazón y en su mente. Por eso Pablo le dice a Timoteo: de lo que te has convencido, de lo que has aprendido de mí, eso enseña. Yo enseño de lo que estoy convencido. Yo enseño de lo que aprendo de la palabra del Señor. Y nosotros y ustedes tienen que seguir con eso. Ahora, ya entendimos, ya comprendimos
que el creador de este universo, de esta tierra, es Dios. Con su palabra hizo todas estas cosas. Entonces, hermanos, ya comprendimos eso. Ahora, ¿cuál es el primer propósito? Hay más propósitos, pero veamos, hermanos, uno de los propósitos por la cual Dios creó todas las cosas. Entonces, hermanos, veamos este pasaje primero. Mire lo que dice Salmos 14:1. El primer propósito de la creación, le he puesto aquí: la creación revela la existencia de Dios. Ese es lo primero. La creación revela la existencia de Dios. Entonces, Salmos capítulo 14, quiero leer primero eso. Es de suma importancia. Salmos capítulo 14, versículo 1. Mira cómo dice la palabra. Esto se escribió, hermanos, cientos de años atrás, desde el tiempo del rey David. Salmos 14:1 dice el necio en su corazón. ¿Qué dice? No existe Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables. No hay quien haga el bien. Mira lo que dice Salmos capítulo 14, versículo 1. Dice el necio en su corazón: Dios no existe. Esa frase usted lo oye hoy en el internet. Hay jóvenes, hermanos, que dicen Dios no existe. Científicos que dicen Dios no existe, y se supone que son los sabios que hay en este mundo. Y los tienen, hermanos, en una altura. Pero más sin embargo, ellos dicen Dios no existe. Y mire cómo el Señor, hermanos, cómo el Señor se refiere a estas personas. Dios le dice o le llama necio todo aquel que niega la existencia de Dios. Porque aquí es la palabra de Dios. Dice el necio en su corazón. En otras palabras, todo el que diga, todo el que niega la existencia de Dios ante los ojos de Dios es un necio. Ahora, ¿por qué Dios los llama necio? ¿Por qué? Ahorita lo vamos a ver. ¿Por qué Dios le llama necio a alguien que dice que Dios no existe? En otras palabras, los científicos que tenemos ahora que dicen que Dios no existe, Dios los llama que ellos son necios. Y lo son. Ahora, ¿por qué Dios los llama de esa manera? ¿Por qué? No porque no haya evidencia de la existencia de Dios, sino que habiendo evidencia de la existencia de Dios, a pesar de las evidencias que hay, todavía niegan que Dios no existe. Y esa es la razón por la cual Dios los llama o les dice que ellos son necios.
Necio es aquel que habiendo evidencia de algo, pero aún así todavía lo niega. Lo vuelvo a repetir. Necio es aquel que viendo la evidencia de algo, pero aún así lo niega. Ese es un necio. Entonces, hermanos, veamos pues ahora sí Romanos 1 del 19 al 20. Esa es la razón por la cual Dios llama necio a los que niegan la existencia de Dios. Romanos capítulo 1. Hoy hay un montón de jóvenes, hermano, que no creen en Dios. No creen en la existencia de Dios, pero sí creen las mentiras que oyen de los científicos, de aquellos que también son necios. Entonces, mire lo que dice aquí, mire, Romanos capítulo 1, del 19 al 20. Dice, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, pues Dios se los ha revelado. Porque las cosas invisibles de Él, de Dios, ¿cuáles son esas cosas invisibles de Él? Su eterno poder y su deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Esa es la razón por la cual Dios le llama necio todo aquel que niega la existencia de Él. ¿Por qué? Porque simplemente como Dios no se ve, entonces ellos llegan a la conclusión que Dios no existe. Dios es espíritu y como Él es espíritu, entonces Él es invisible, no lo puedes ver. Pero eso no significa que Él no exista. ¿Cuántos pueden ver el aire? Díganle al científico eso. ¿Cuántos pueden ver el aire? No, nadie. Pero es real. Entonces, hermanos, esa es la razón por la cual Dios le llama necio al que niega su existencia. El que dice que Dios no existe es un necio, dice Dios en su palabra. ¿Por qué razón? Por la razón que está escrito en el 19 y en el 20. Se lo leo en esta versión. Esa gente sabe todo lo que se puede saber acerca de Dios, pues Dios mismo se lo ha mostrado por medio de lo que Dios ha creado. Todos podemos conocerlo y también podemos ver su poder. Así que esa gente no tiene excusa. Entonces, una de las razones por la cual Dios creó, hizo la creación, es con el propósito de revelarse al ser humano. Ese es uno de los propósitos por la cual Dios, hermanos, hizo la creación. ¿Por qué? Como Él es invisible, como su poder es invisible, no se puede ver. Entonces, ¿qué hizo Dios? Entonces, como Él es Dios y como Él tiene un poder extraordinario, entonces crea todas las cosas con su palabra. ¿Para qué? Para que a través de la creación el hombre pueda llegar a entender de que hay alguien que hizo esa creación.
En otras palabras, usted, hermanos, al poder ver el cielo, las estrellas, el sol, la luna, al poder ver todo eso, hermano, usted puede llegar a entender que todas esas cosas no se hicieron por sí solas, sino que alguien tuvo que crearlas. Alguien tuvo que hacerlas. Y lo que Dios nos enseña y nos dice, mira, como Él es invisible, como su poder no se ve, entonces ¿qué hizo? Hizo la creación para que por medio de la creación el ser humano pueda entender, hermanos, y pueda llegar a saber que Dios sí existe. Dios existe. Por eso, cuando usted se encuentre a alguien que le diga, Dios no existe, compruébame que Dios existe. Es simple. Simple. Hermanos, mire, este edificio se hizo solo. De repente, hermanos, de la nada se levantó, se formó todo. ¿Cuántos creen eso? No, alguien tuvo que diseñar este edificio. Alguien tuvo que preparar el diseño y después de eso, hermanos, alguien tuvo que llevarlo a cabo, formarlo, construirlo, poner las cosas en su lugar. De la misma manera, Dios hizo la creación. No sé si me estoy explicando. O sea, dígale eso. ¿Ves ese edificio que está ahí? Sí, solo se construyó. Solo se levantó. Y el individuo le va a decir, eso es imposible. ¿Se da cuenta? O sea, no hay nada que ha venido, hermanos, así por sí solo, sino que es Dios el que ha creado todas las cosas. Y Él lo ha hecho para que el hombre, hermanos, como el hombre tiene ese entendimiento, tiene esa comprensión, puede reflexionar. Entonces, al mirar los cielos, al ver, hermanos, los árboles, las aves, al verse a sí mismo, hermanos, la perfección en la cual hemos sido creados, hermano. Entonces, a través de eso, uno puede llegar a decir, alguien tuvo que hacer eso. Mire, hermano, te formó a ti. Mira, imagínate que un ojo tuyo estuviera acá, pero no. ¿Por qué? Porque a través de la creación Dios revela su existencia. A través de la creación tú puedes llegar a entender, tú estás capacitado para poder llegar a comprender esas realidades, esas verdades. El hombre no vino del mono, Dios nos tomó del polvo de la tierra, nos formó. Cuando nos formó, sopló en nuestra nariz aliento de vida y el hombre vino a ser un alma viviente. Nosotros los hombres no venimos del mono, menos ustedes las mujeres. Entonces, hermano, se da cuenta. Pero el hombre dice, el científico dice, venimos del mono. Entonces, hermanos, por eso vea, Dios es el creador de todas las cosas. Y a través de su creación Él nos manifiesta, Él nos revela que Él sí existe. Que Él sí existe. Ese es uno de los propósitos de la creación. Porque a través de la creación, dice aquí, porque las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y su deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. En otras palabras, al ver la creación, tú puedes llegar a entender que ese Dios que creó todas las cosas es poderoso, hermano.
Imagínense el sol, hermano. Imagínense el sol estando, hermanos, yo no sé cuántos millones de kilómetros. Pero más sin embargo, Dios lo puso allí solamente para alumbrarnos en el día. Y que su calor, hermanos, mire pues, ¿ya? Nos calentara pues. Pero no cruza todo. Si cruzara, ay Dios, viene un tiempo donde el calor, ay hermano, va a estar terrible. Ya ve que dicen que hay un capa de ozono, ¿sí han oído? Yo nomás me acuerdo de lo que aprendí cuando tenía 7, 8 años. Que hay un capa de ozono. Y que ese capa de ozono es el que no permite que los rayos del sol penetren totalmente como debe de ser. Porque si no, hermano, imagínese cómo nos anduviéramos. Imagínese, vea, hermanos, entienda conmigo el poder de Dios. Dios es tan poderoso que puso todas las cosas en su lugar. Dios es tan poderoso que puso la tierra, hermanos, a girar sobre su eje, dice, y no se mueve. Mire, la tierra dice que está girando ahorita, pero usted ni gira. Así dicen los científicos, que la tierra gira, hermano, pero nosotros no. ¿Por qué? A ver, los estudiantes, ¿cuántos estudiantes tenemos aquí? ¿Por qué razón nosotros no sentimos eso? Por la, ¿cómo se llama? La gravedad. ¿Ajá? La gravedad, dice, nos jala hacia abajo. Y es por eso que nos sentimos eso. Pero mire, hermano, ¿qué tal si no hay gravedad? No, hombre, si me como anduviéramos como trompos. Parece chistoso, pero todo eso, hermanos, tiene que ver con el poder de Dios. Tiene que ver con el poder de Dios. Mire, hermano, sus ojos, puro 20/20, hermano. No, hombre, nadie dijo amén. Con razón todos andan con lentes ya. Mira los ojos que uno tiene, hermano. Puede ver, mira, acá puede ver hasta allá. Gracias a Dios los míos, pero están perfectos, hermano. 20/20. Sí, hermano, mira, mi biblita es unas letritas chiquititas. Oro al Señor que estos ojos siempre se mantengan así hasta que me lleve con Él. Sí, hermano, porque los ocupa uno. Entonces dice que Dios hizo la creación con el fin de revelarle al hombre su existencia. Dios hizo la creación con el fin de revelarle al hombre su poder. Entonces, a través de todo lo que usted y yo vemos, podemos llegar a entender que Dios existe y que Él es todopoderoso. Dele un aplauso fuerte, hermanos, a ese Dios que adoramos. Amén. Para eso Dios hizo la creación, para que a través de ella podamos llegar a comprender, hermano, que hay un Dios y que ese Dios, hermanos, es todopoderoso y que merece ser glorificado y que merece ser adorado. Eso es lo que Dios espera del ser humano, que le dé gloria, que le dé honra, que lo adore, que le tema, que le obedezca. Eso es lo que Dios espera del ser humano. Por eso en el versículo 21 dice: pues habiendo conocido a Dios, en otras palabras, teniendo evidencia de la existencia de Dios, pero ellos no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracia, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Oiga,
Está hablando de los científicos que niegan la existencia de Dios, profesan ser sabios, pero son necios. Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Eso es lo que pasa cuando el ser humano niega la existencia de Dios, a pesar de que hay evidencia de su existencia, a pesar de que a través de la creación el hombre puede llegar a entender que hay un creador, pero más sin embargo, al negarlo, ¿qué sucede? Se van a la idolatría, se hacen sus propios dioses. Esa es la causa de la idolatría. Eso es lo que el hombre, hermanos, eso es lo que el hombre termina haciendo. Por eso dice aquí, teniendo evidencia de que Dios existe, pero ellos decidieron por su propia cuenta negar a Dios, no que Dios no exista. Dios existe, pero no quieren glorificarlo, no quieren obedecerlo, no quieren temerle, no quieren adorarlo. Entonces, ¿qué pasó? Se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón se endureció. Por eso hoy vivimos en una etapa donde la idolatría está, hermanos, en los cielos. Hay una idolatría terrible. La religión promueve la idolatría. Entonces, hermano, eso es lo que pasa. Pero gracias al Señor que usted y yo reconocemos que Dios es Dios. Lo adoramos, le obedecemos, le tememos. Y le seguiremos, hermanos, adorando hasta el último latir de nuestro corazón. Yo no sé usted, voy a adorar a mi Dios hasta el final. Voy a servir a mi Dios hasta el final, hasta el último respirar, hasta el último palpitar de mi corazón. Adoraré a Dios, serviré a Dios, temeré a ese Dios. ¿Por qué? Porque he visto su poder en mi vida. Cuando nadie me pudo cambiar, Él me cambió, me transformó. Hermano, por eso. Entonces, hermanos, ese es uno de los propósitos de la creación de Dios. ¿Por qué Dios creó todas las cosas? Porque a través de ella Él nos revela su existencia. Porque a través de ella Él nos revela que su poder es extraordinario. A través de eso. Veamos el segundo. Y con esto terminamos. Proverbios capítulo 3, versículo 19. Oiga lo que dice Proverbios. Proverbios capítulo 3, versículo 19. Este es el segundo propósito por la cual hizo la creación. Dice, Jehová con sabiduría fundó la tierra. Afirmó los cielos con inteligencia. Con su ciencia los abismos fueron divididos y destilan rocío los cielos. Oiga, hermano, se lo leo en esta versión. El Señor fundó la tierra con sabiduría. Estableció los cielos con inteligencia. Con su conocimiento hizo separar los mares y que las nubes produjeran rocío. Entonces, mire, hermano, otro propósito de la creación. Dios no solamente creó todas las cosas para demostrarle al hombre su existencia y que su poder es extraordinario, sino que también el Señor nos enseña en su palabra que una de las razones por la cual
Hermanos, Él funda la tierra. Es para que nosotros lleguemos a entender, hermanos, la extraordinaria sabiduría de Dios. Mire, hermanos, la sabiduría del Señor. Por eso la palabra dice: Jehová con sabiduría fundó la tierra. Por eso yo le decía, hermanos, que la tierra, dice, está en el mismo lugar y gira sobre su mismo eje. Y gracias a Dios, hasta el día de hoy sigue girando. Y eso nos habla de la sabiduría extraordinaria del Señor. Hermano, mire, adoramos, servimos a un Dios, hermanos, hermanos, sabio de manera extraordinaria. El Dios de nosotros es Dios sabio, hermanos. Su sabiduría, hermanos, es maravilloso, es extraordinario. ¿Y cómo lo podemos, hermanos, llegar a saber? A través de lo que Él ha hecho. Mira, hermanos, los ríos. Mira, los ríos siguen corriendo. Llegan al mar, después vuelven otra vez y siguen. Eso, hermano, nos enseña la sabiduría de Dios. Mira, hermano, los párpados que usted tiene. ¿Cuáles son los párpados, hermanos? Las hermanas son estos. ¿Y estos qué son? Estas son cejas y estos son párpados. ¿Sí estoy bien o estoy mal? Corríjanme. ¿Sí estoy bien? Bueno, esos párpados no son para quebrarlos. Las hermanas, ya ven, las hermanas están así. Ustedes piensan que esos párpados que usted tiene es solamente para quebrarlos, para que los mueva bonito. No, Dios es tan sabio que los puso allí, hermanos, con una razón, con un propósito. A ver, córtaselos, a ver cómo se va a mirar. No, fíjese, hermano, estos tienen una función extraordinaria, porque sin esos no hay protección. No están para que se los quiebre, están allí, Dios los puso allí para proteger sus ojos. ¿No le ha sucedido a usted en alguna ocasión que de repente usted está platicando con alguien y se voltea de un lado y de repente una mosca viene? Pero gracias a Dios la mosca no entra en los ojos porque se queda atorado en estos. La basurita, el polvo. Entonces, hermano, todo eso nos revela la sabiduría extraordinaria del Señor. Por eso Romanos 11:33 dice: grande es la riqueza, la sabiduría y el conocimiento de Dios. Es realmente imposible para nosotros entender sus decisiones y sus caminos. Romanos 11:33 lo dice. Habla de las riquezas de Dios, de la grandeza de su sabiduría, hermanos, de que nosotros no podemos llegar a comprender esa sabiduría del Señor. Hermanos, Dios es súper sabio. Aquí nomás ya ve que en nuestro tiempo hay este niño es súper. Y hasta se sorprenden. Wow, dicen todavía. No, hermano, el sabio de los sabios es Dios. Su sabiduría es extraordinario. ¿Quién puede entender que los ríos fluyen, llegan al mar y después cómo vuelven otra vez? Algunos dicen que las nubes bajan sobre el mar y absorben, dice, se evaporan y se llenan las nubes y se van y después sueltan. Pero para mí creo que ese no es. Para mí eso no. Eso hace que llueva.
¿Se han visto los manantiales que han inventado el hombre? ¿Se han visto esos manantiales? Que los llenas de agua, tienen una manguerita, ¿verdad? Y una pompita. La pompita pompea el agua, va, sale aquí, regresa, va. Pienso que así es. Así, hermano, va, regresa al mar y después en el mar, sepa dónde va y pues regresa en su lugar. O sea, todo eso nos habla de que el Dios que nosotros servimos es sabio. ¿Y cómo lo sabemos? A través de su creación, a través de lo que el Señor, hermano, ha hecho. Leamos el último salmo y nos vamos. Salmos 19, oiga lo que dice Salmos 19, versículo 1, usted ya se lo sabe. Los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento anuncia la obra de sus manos. Hoy los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Y después sigue diciendo el salmista: un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguajes, no usan palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. Entonces mire, habla de la creación. Se lo leo en esta versión, traducción lenguaje actual. El cielo azul nos habla de la grandeza de Dios y de todo lo que ha hecho. Cuando yo era niño, ahorita ya no, aquí ni estrella ve uno. Pero allá en mi pueblo, cuando yo era niño, en las noches con mis padres salíamos a dormir afuera de la casa. Poníamos el petate y nos acostábamos todos. Mi papá, mi mamá, yo ahí a un lado, la Olguita y yo no sé quién más. Y mirábamos las estrellas, hermano. Todas. Aquí ya ni estrella ve uno por causa del humo. Y entonces uno podía ver, hermano, las estrellas. Habían grandes, habían pequeñas, y habían unas que se movían, hermano. Y uno decía: ¿qué es eso? ¿Ah? Todo eso es obra de Dios. Todo eso nos habla del poder de Dios. A ver, ¿por qué las estrellas no se caen? Estarán colgadas, bien amarradas. No, están ahí, pero Dios las ha puesto ahí y su poder las sostiene ahí. El sol está ahí, la luna está ahí, el viento. Mire, hermano, ¿qué tal si no hubiera viento? ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría si no soplara el viento sobre la tierra? Esto estuviera feo. Pero todo eso nos habla de la grandeza de Dios, de la sabiduría de Dios, del poder de Dios. Y ese es el Dios que nosotros servimos. Ese es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y ese es el Dios, hermanos, ese es el Dios suyo, ese es el Dios mío. Ese es el Dios que nos ha llamado, nos ha escogido, nos ha salvado. Y hay que adorarlo, hay que alabarlo, hay que bendecirlo, hay que obedecerle, hay que temerle. Tema a Dios, hermano. ¿Verdad? No sea de esos que dice que cree en Dios, pero vive como que si Dios no existiera. Porque hay gente que dice que cree en Dios. Yo creo en Dios, dice, pero viven como que si Dios no existiera.
Esos son necios. ¿Ah? En cambio nosotros no. Nosotros creemos que Dios existe, lo conocemos, tenemos comunión con Él, hablamos con Él, somos sus hijos, Él es nuestro Padre. Entonces, hermanos, temámosle, vivamos para Él, agradémosle al Señor. Jóvenes, agraden a Dios. ¿Cuántos jóvenes aquí creen en el Señor? Entonces vivan para Él, adórenlo, obedézcanle, témanle, aunque papi y mami no los vea, pero Él sí los ve. Ahí está, mira, sus ojos sobre de ustedes, viendo lo que ustedes y yo hacemos, escuchando lo que ustedes y yo decimos. Entonces, hermanos, temamos a Dios. Amén. Aleluya. El fin de todo este discurso es: teme a Dios. ¿Y qué dice? Y obedece sus mandamientos. ¿Ya? Ese es el fin de toda predicación. Ese es el final de toda predicación: que le temamos a Dios y que le obedezcamos.